Vamos a escuchar la palabra de Néstor Quiñones. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, pues después de ver esta película se pone así de qué barbaridad, pero y yo voy hacia otro lado completamente, entonces también como me saca de un poco después de haber visto esta película, lo que les voy a platicar y a leer acerca de todo lo que yo y muchos otros cercanos a mí hemos estado haciendo. Entonces, bueno, voy a empezar a leerlo y espero no ser muy denso, pero bueno. Y esto tiene que ver también mucho porque ayer también habían hecho un comentario muy simpático acerca de que toda la gente que ha estado participando en este semillero ha escrito, ha vuelto a escribir y ha vuelto a escribir todo lo que iba a decir, y con la única cuestión de que yo también lo volví a hacer, ¿no? En ese sentido yo también volví a dar una revisada a lo que yo había hecho en un principio y bueno, pues eso es todo, pero es una forma de contextualizar lo que se ha estado platicando, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a leer así, a partir un poco de la invitación que se hizo en un principio y ya ahí vamos. ¿Cómo fue para mí la experiencia de hacer campaña para recaudar firmas en apoyo a Marichuy? Primero debo decir que todo lo que tiene que ver con el surgimiento del ZLN es para mí la única posibilidad de transformación efectiva de la realidad actual. Que por respeto, yo sé que todos somos diferentes culturalmente hablando, pero somos iguales ante nuestros derechos y obligaciones como seres humanos para enfrentar a esta hiena capitalista que nos quiere matar el corazón. Que sé que es un camino muy largo porque implica la transformación de una forma de ser heredada por la mayoría de los mexicanos y que este proceso es sumamente difícil y confrontador. Cuando recibí la invitación para formar parte de la AC por el Florecimiento de los Pueblos, acepté de inmediato porque uno tiene que estar dispuesto a lo que se necesite. Aunque la idea de participar en un proceso que todos sabemos que forma parte de la otra realidad, me pareció ser una señal alarmante. ¿Por qué hacerlo? Más bien, ¿para qué? Sin embargo, le entramos, hicimos un buen trabajo de afinidades simpáticas dentro del grupo y aunque hubo poco tiempo y mucha presión, considero que en muchos aspectos ha sido un ejercicio para medir realidades, visiones y fuerzas y para continuar con la lucha por lo justo y lo digno. Yo hice un trabajo de mucha reflexión personal hacia el grupo, pues provenimos todos de diferentes generaciones y realidades y enfocar con precisión los modos y las estrategias para recaudar firmas nos llevaron a descubrir encuentros y afinidades inesperadas. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Para los que nos despertó el movimiento zapatista desde hace ya casi 25 años, su seguimiento, sus iniciativas y su lucha han sido un fenómeno de transformación personal y un reto para la transformación de la realidad. Muchas veces y hasta hoy el cansancio desaparece, la confusión moral se hace presente como si fuera la sombra junguiana que nos recuerda nuestra vulnerabilidad del día a día, pero aún así decidió uno continuar porque en lo más profundo y legítimo de nosotros no hay opción para llegar a otro destino. Este sentimiento de insurrección, de rebeldía interior, es gracias a todos los actos infames y criminales, a todo el dolor que la memoria ha ido marcando en nosotros como una forma de condicionamiento y que solo sigue teniendo injusticia y represión como respuesta constante. Ahora yo les voy a hablar sobre mi persona y mi postura en cuanto al movimiento que ha activado el ZLN. Mi oficio es el arte. Desde joven mi destino fue el arte, primero de la manera convencional. Yo tenía un futuro promisorio, volverme un artista famoso que pudiera acceder a las altas esferas del arte internacional, exponer mi obra por todo el mundo y ya. Sin embargo, nosotros tenemos una casa grande, y lo digo en plural porque no es solamente mía, y más o menos a la edad de 16 años, mis padres decidieron irse a vivir a una casa que tenemos en Morelos, por cuestiones de salud. Por supuesto, mi hermano gemelo y yo, que tengo un hermano que murió hace 1 año y medio, más o menos, nos entercamos en quedarnos porque estábamos descubriendo el mundo.
Entonces esta casa muy grande fue lugar de reunión de muchos otros jóvenes artistas que estaban explorando y buscándose a través de lo que hacían. A esta casa le pusieron el monte de la Quiñonera, ¿no? Por nuestro apellido, ¿no? Y desde ese momento, más o menos 1984 hasta hoy, el lugar se convirtió en un espacio libre para los procesos artísticos. Durante esos primeros años la casa se convirtió en una especie de comuna. Yo tendría ya 19 y empezamos a ir por unos amigos que ya vivían ahí, al desierto de San Luis, en Wirikuta, a comer peyote, a acercarnos y a descubrir el conocimiento y la forma de creer y de ser de los pueblos huitzaricas. Caminar por días y días a recorrer su camino sagrado, hasta el cansancio, para empezar a fijarnos en la tierra y sabernos sus hijos. Mi madre era sinaloense, una mujer sensible y clara, enérgica, nacida en una ranchería en los linderos de la Sierra Tarahumara, y mi padre era periodista, un hombre antiguo que era un personaje bastante influyente durante los gobiernos desde Cárdenas hasta López Mateos, crítico pero también un hombre construido desde el nacionalismo de esos tiempos, antigringo, ultranza, no lo dejaban entrar a Estados Unidos, y recolector de piezas prehispánicas hasta que llegó el gobierno y le dijo: o lo donas o te lo quitamos. Total, que en nuestra casa siempre estuvo llena de figuras prehispánicas, mixtecas, zapotecas, mayas, de cuadros huicholes, de símbolos que tienen una carga profunda por encima de la belleza convencional. Llegaban los contrabandistas y se llevaban una televisión, objetos que pudieran truquear, hasta un coche se llevaron un día. En fin, que a los 19 años y hasta los 25 yo absorbí todo lo que pude con respecto a la sabiduría de los pueblos indígenas, y eso me transformó muchísimo. Y me generó muchos conflictos morales con respecto al mundo del arte en el que yo me desenvolvía. Para ese entonces nosotros ya hacíamos pintas enfrente de Televisa en la avenida Chapultepec, a raíz del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, y hacemos pasquines contra la Madrid como la rata de Coyoacán. Y años después, de repente, en 1994, surge el zapatismo. Y desde el primer momento nos metimos hacia él, con mucha entrega y compromiso. Formamos parte de los grupos de información y defensa durante la tregua de guerra en Ocosingo y Las Margaritas. Conocimos a Tatik Samuel, asistimos a la Convención Nacional Democrática, hicimos propaganda pública en las calles para detener la guerra. La gente de los semáforos nos decía: pinches indios, que los maten, que esos delincuentes den la cara. Desde esos tiempos mi futuro como artista famoso se tambaleó, porque veía una contradicción completa entre ese mundo del arte y lo que lo motiva hoy en día. La crítica social llevaba una reflexión fuera de la urgencia social. Las expresiones creativas utilizadas por los sistemas culturales al servicio del aletargamiento y el distanciamiento de lo que supuestamente les da sentido. Crear conciencia civil. ¿Qué significó para mí esto también? La entrada al TLC, es decir, la entrada de México a la globalidad, lo que desde el mundo del arte también tuvo grandes significaciones con relación al lenguaje. Pero teníamos a Quiñonera y el lugar se fue convirtiendo en un espacio para los demás, hasta la fecha, con el objetivo de reunir conocimientos, de confrontar visiones, de ser un espacio para todos. Y a lo largo de estos años, creo, ha entendido lo que es verdaderamente un espacio cultural, un lugar de respiración de vivencias y de procesos, de encuentros entre formas culturales donde se reúnen las tradiciones y los lenguajes complejos del arte actual. No un espacio de objetivos de consolidación y de legitimación personal. En la Quiñonera hemos recibido a los zapatistas, a gente que vino con la comandante Ramona, hemos hecho propaganda, fiestas, reuniones, colectas por la lucha del ZLN, hemos participado en la exposición sobre la era capitalista. Así hace unos años y así ha sido hasta ahora. Y lo que yo he visto a lo largo de estos casi 25 años es que sus postulados y exigencias continúan vivos y son más visibles que nunca. Tocando el tema de lo que para mí significa la cultura, creo que la cultura debe servir para curar, pues pues debe ser, es que me falta aquí una palabra, pues se nutre de memoria. La cultura es más que experiencia, memoria y conocimiento, y debe servir a la realidad para vivir mejor, de manera más sabia y consciente. A partir de esta idea quiero decir que para mí mucho del lenguaje artístico
toda moda formal, toda estrategia estética o coyuntural sucumbe o se relativiza porque forma parte de un discurso que solo fortalece al sistema que domina. Y ese es un problema sistémico. El problema reside en cómo concebimos lo cultural y quién decide y quién determina los discursos de la realidad. Lo que yo puedo ofrecer para compartir como parte de esta lucha, volviendo a la conversión que provocó el zapatismo en mí, todo este caos, toda esta contradicción enfermiza de la que he hablado, me alejó de las élites del arte y me llevó a buscar alternativas para resolverlo. Entonces me encontré un libro, Psicomagia, de Alejandro Jodorowsky. El poder de curar a través del lenguaje simbólico que todos manejamos para interactuar y que de alguna manera es el lenguaje inconsciente que nos proyecta hacia el futuro y que para poder resolver nuestros propios impedimentos personales tenemos que develar para liberarnos de él. Y eso me llevó a otro lugar, la homeopatía. Yo vengo de familia de homeópatas, así me cobramos siempre y hasta la fecha lo sigo haciendo. Debo decir que no tengo vacunas y que me considero una prueba actual y consistente de su funcionamiento. Sin embargo, la homeopatía, con muchas creaciones destinadas al beneficio humano, ha sido atacada, vilipendiada y deformada en su significado por los sistemas que mienten y dominan, los que hacen el negocio. Y por supuesto que esta ha sido la historia de muchas alternativas que siguen siendo obstaculizadas por los sistemas que hacen negocio. En fin, yo que no soy doctor sino artista, entonces me propuse construir un sistema cultural paralelo basado en la filosofía y la terapéutica homeopática, que solamente es una teoría que todavía no está puesta en marcha, pero yo creo que suena muy interesante. O sea, sí he hecho como muchos ensayos, ¿no?, al respecto, y van bien, pero todo el mundo pone cara, ¿qué es eso?, ¿no? De forma analógica, por supuesto, y bajo los límites lógicos de este ejercicio. Lo cual me llevó a dos primeras definiciones. Hay dos clases de arte, uno sano y otro patológico. El sano es el que se basa y expresa en las cosmovisiones y en las tradiciones. Es fiel a mitos, a símbolos, a historias que son metáforas sobre la naturaleza y el universo, que se expresan en la tierra, en los árboles, en los animales, en las estrellas, en los astros, en la muerte, en el amor y en el corazón, por ejemplo. El arte patológico, hablando de las artes visuales, como nada más para definir en principio, se desarrolla o brota, digamos, como quien dice, en Occidente, y surge más nítidamente desde el surgimiento de la fotografía. Los pintores tuvieron que hablar desde otro lugar de la realidad y empezaron a hablar desde su interior, empezaron a hablar de sus emociones, empezaron a criticar y a desahogar sus visiones del mundo, lo que hasta la fecha es un universo de señales de conocimiento y de un caos igual de grande que se ha asimilado como normal. Los impresionistas, los expresionistas, los cubistas, los dadaístas, los surrealistas, los futuristas, los modernistas, los abstractos, los racionalistas, los conceptualistas, los postmodernistas, los neos, los artistas de la web, los virtuales, los performistas, los accionistas, los situacionistas, los neos y los neos. Con todo esto quiero dejar claro que el arte no es bueno ni malo, el problema es cómo se da, cómo se significa y se proyecta. La homeopatía maneja una premisa fundamental, es una premisa que dice similibus curantur, es decir, lo similar se cura con lo similar. Los elementos de la naturaleza, minerales, vegetales, venenos, potencialmente matan, pero depurados, sublimados y administrados de la manera correcta, curan. Es el propio organismo el que tiene las cualidades para restablecer su equilibrio y solo hay que saber estimular. La alopatía, que es la medicina convencional que usamos, maneja la lógica opuesta. Es decir, hay que rechazar el mal que se padece con elementos o agentes externos a la naturaleza del organismo. Las enfermedades, y más aún hoy en día, son el resultado de los efectos civilizatorios sobre el organismo, creando una somatización y dependencia a toda una serie de factores externos que redundan en una justificación subjetiva que produce una multiplicación de las herencias patológicas, como el capitalismo. Crear necesidades ficticias y llevarnos a un mundo de dependencia y sometimiento de sus postulados.
Visto desde otro plano, todas las ideas sobre la vida son relativas porque son construcciones y proyecciones civilizatorias. Todas dependen de la Tierra y sus circunstancias geográficas que los condicionan como culturas, unas dominantes y otras dominadas. Ese es el principio que anima el sistema civilizatorio que vivimos hasta ahora. La ley del más fuerte domina porque su lenguaje es la guerra, la mentira, la violencia y la destrucción. El débil obedece, es esclavizado y si se rebela, exterminado. Esa es toda la ciencia de las civilizaciones dominantes. Pero todas dependen de la Tierra y ese es el factor de guerra que significa el presente. El dominio de la fuerza de la Tierra, que es la vida. Y la Tierra es el organismo del que todos dependemos para vivir. Nuestra casa, nuestro verdadero cuerpo. Nuestra mente es la nosfera, nuestros pensamientos o el inconsciente colectivo. Un inconsciente que piensa y reacciona en base a los lineamientos culturales que ha recibido. Lo que conocemos como salud es un estado de equilibrio, en el que la lucha entre la vida y la muerte mantienen un combate y una tensión constantes. El sentirnos bien significa que la fuerza de la vida se impone sobre la fuerza de la muerte, es decir, creamos un sistema de coherencia con nuestro entorno. Todos mantenemos esa lucha a muchos niveles, biológicos, físicos, de condición social, de educación y proyección, éticos y morales, y nacemos con diferentes condiciones para desarrollarlas exitosamente. Es decir, entre todos configuramos el mundo como un símil a gran escala de cómo hacemos y cómo nos proyectamos en la vida. Ahora no sé si contarles eso porque está un poquito más complejo, pues voy a agregarle que uno de los principios fundamentales creados por Hahnemann, el creador de la homeopatía, son los miasmas. 3 principios que según él generan todas las enfermedades existentes hasta hoy. Y todos, cada ser humano, los contiene en diferentes proporciones. Esto entonces condiciona su disposición a su constitución a la salud. Miasma en latín significa estancamiento, pudredumbre. Es decir, estas son señales o huellas que a nivel interno generan en cada individuo sus aptitudes para la sobrevivencia y que van modificándose a lo largo de la vida, dependiendo de cómo son resueltas. Una se llama Sora, Sora, psicosis y sífilis son los miasmas hahnemannianos y pueden ser entendidos como la condición anómala que predispone al sufrimiento que llamamos enfermedad. Se reconoce en ello el germen latente de todo proceso patológico, es decir, la causa inevitable de los desequilibrios que reconocemos como enfermedades. Y aquí viene una cuestión que es muy interesante en términos de analogía, que tiene que ver con los caracteres, digamos, con las naturalezas de estos tres miasmas y que conforman el carácter de cada persona en diferentes, digamos, formas de mezclarse y equilibrarse, ¿no? A la Sora, la Sora es indudablemente el estado constitucional del defecto, de la carencia, de la falla en el sentido del menos, de la inhibición y sus resultados. La psicosis es el miasma o estado constitucional del exceso, de la exuberancia, de la ostentación o de la fuga. La sífilis es el estado constitucional que genera la perversión, que es destrucción, degeneración y agresividad. Entonces, entre estos 3 miasmas, de alguna manera también se puede hacer un símil de cómo se construye la sociedad a partir de nuestras pulsiones depresivas, impulsivas y destructivas, ¿no? Y es a partir de este esquema básico donde se puede crear todos los caracteres de personalidad de cada persona, sus pulsiones hacia la vida, así como su manera de expresarse. Por ejemplo, a la Sora se le puede corresponder el cuerpo social trabajador, explotado, esclavizado y obediente. A la psicosis el cuerpo social creativo, emprendedor, entusiasta, ambicioso y creador de realidades. Y a la sífilis el cuerpo social de los poderosos, los que deciden los rumbos del mundo a partir de su poder y su cinismo. El mundo y por consiguiente el arte como un reflejo de él puede ser visto como una destilación de obsesiones y deseos, de dolores y aspiraciones, que contemplado bajo la lógica homeopática confiere la posibilidad de ser utilizado como antídoto de sus propios malestares. Todas las estrategias y las propuestas creativas como medios de lucha ante un poder sistémico que entenebrece las posibilidades de vida de la gente honesta y de corazón han sido y siguen siendo referentes simbólicos para la acción
a pesar de los poderosos y cínicos embates de la gente que ha crecido acostumbrada a hablar desde la simulación y la mentira. ¿Cómo sería un carácter equilibrado partiendo de este esquema? El equilibrio porcentual de los 3 miasmas en una persona, por ejemplo, es decir, una persona consciente de sí misma. Mi voz es la voz de un mestizo urbano con una herencia de la sangre de soberbia y miedo civilizatorio, que normalmente no es consciente de sus propias contradicciones. Ahí es donde aparece el viejo Antonio, recordarnos que el miedo se le crece mirándose el corazón y siendo ciego como el topo, que no se refleja en el miedo con el que el asesino depredador nos domina. Los caracoles, los lugares del compartir conocimiento, la escuelita zapatista, que es una invitación a la desestructuración de un capitalismo enfermizo que llevamos en las venas y que es necesario erradicar de nuestra forma de ser. La ira capitalista tiene como cualidad mutar y multiplicar sus formas de actuar con gran sutileza, casi invisiblemente. Pero ¿de qué se nutre? ¿Qué la mantiene viva? A mí me parece que su naturaleza es fáustica y su poder reside en que todos llevamos un germen de ella dentro. He aquí la diferencia entre sabiduría o tradición, contra novedad y libertad, o mejor dicho, libre competencia. Una es receptiva y activa, y la otra es invasiva y deformante, en las que nos tienen prisioneros todos los sistemas ordenadores de cualquier estado. En la medida en que olvidamos el principio de dependencia de lo esencial, fortalecemos la capacidad de la ira de controlarnos, porque visto desde un punto de vista existencial o filosófico, a Dios o al universo le es indiferente nuestra existencia. Depende de nuestra obediencia y alineamientos por la naturaleza, regidos por la naturaleza, y si no los queremos cumplir, pues peor para nosotros. En nosotros está el germen de la creación y la destrucción, y tenemos que aprender a andar o a identificar sus caminos. Muchas culturas tradicionalmente lo saben y lo representan en sus ritos, qué es lo permanente y qué es efímero y pasajero. Es decir, las formas solo visten lo esencial y el teatro consiste en animar las fuerzas polares de la vida. Por esto, la imagen de la cultura actual, como un inmenso vertedero de expresiones seductoras y patológicas, sin ton ni son, generando discursos a diestra y siniestra, debe ser transformarse en un eje de resistencia y aprendizaje del cual se nutra nuestra inteligencia para abordar con sabiduría la realidad. El capitalismo es este diablo fáustico que nos compra el alma por los gustos y los placeres efímeros, por la multiplicidad de las formas superficiales, por la virtualidad mediática en la que ya todo es verdad y nada mentira, mientras destruye la tierra y nos despoja de ella para transformarla en un negocio que tengamos que consumir con alegría, resignación e inconsciencia. Este semillero de pensamiento es una apuesta más a la oportunidad para generar alternativas para la vida digna. Y aquí, bueno, yo escribí una propuesta, es una propuesta para lo voy a leer. Sí, porque... bueno, y como propuesta quiero ofrecer la reflexión para ustedes. Un proyecto que lleva por nombre las celebraciones simbólicas. La idea nace a partir de las celebraciones rituales que son prácticas de los pueblos tradicionales para crear una nueva cosmovisión de conceptos afines a la gente digna y libre y para celebrar de manera precisa y constante con el objetivo claro de ir dejando atrás las celebraciones impuestas por el sistema de consumo. Considero que esta puede ser una estrategia eficaz para ir creando una costumbre, un ejercicio de memoria, de consolidación de ideas y de lo simbólico, bajo la libertad de crear por nosotros y entre nosotros mismos un imaginario de valores propios que puedan ser base filosófica y existencial de esta lucha. Pues si nos están queriendo quitar la tierra, tenemos que ser conscientes que nosotros como conciencia somos una partecita de ella, y ahí está un principio de autonomía y territorio que nadie puede quitarnos. Y así entonces fortalecer este esfuerzo para la transformación de la realidad por todos los medios dignos, amorosos y posibles. Por lo mismo considero, pues como primer paso de esta propuesta, pues que sea parte que sea el DZLN, el CNI, los que propongan una lista de los conceptos que consideran esenciales para la configuración de una nueva manera de ser y de pensar que sea transmitida entre nosotros, y
trabajar entre todos para la educación de nuestros hijos, los herederos naturales de esta lucha. Gracias.